buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad. Tenemos 16 grados de temperatura en estos momentos. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.uy. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, según Inumet, y tenemos que para hoy la máxima va a ser de 24 grados. El cielo estará claro y el cielo algo nuboso también, esto es para el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana jueves 7 de noviembre? Las temperaturas extremas se ubicarán entre 15 y 20 grados, poca variación térmica. El cielo estará nuboso con periodos de claro, no se prevén precipitaciones. En realidad hay una mínima posibilidad de precipitaciones según dice el pronóstico de meteorología. El viernes 8 de noviembre, 13 y 22, las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana, el cielo estará claro y algo nuboso, ahí sí no hay perspectiva de lluvias. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con la definición de algunos detalles del debate presidencial previsto por ley de cara al 24 de noviembre. Será el 17 de noviembre, según acordaron los representantes de los comandos de campaña de Yamandu Orsi y de Álvaro Delgado, según intercambiaron, y será el domingo, como dijimos, 17 de noviembre a las 9 de la noche. El acuerdo político ya fue comunicado a la Corte Electoral y habrá 5 bloques temáticos. Vamos a estar profundizando un poquito más sobre este acuerdo. También vamos a seguir hablando de campaña electoral y siguen incorporaciones, en este caso a el Frente Amplio, de parte de Zaida González, quien en su momento fuera precandidata por el Partido Colorado. Ayer se anunció en conferencia de prensa. Hablando de temas de salud, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, intentó realizar una campaña de difamación contra el Ministerio de Salud y el equipo interventor de la mutualista que, recordemos, hace una semana dio su primer informe. Hablando de deportes, pero también de temas judiciales, fueron liberados 10 hinchas que continuaban, 10 de 21 que continuaban en Brasil tras los incidentes ocurridos en la previa del partido Peñarol-Botafogo. Aún quedan 12 en prisión, pero bueno, los 10 que fueron liberados se deben quedar en Brasil porque bueno, deben presentarse 2 veces por mes ante la justicia brasileña antes del juicio final. En Estados Unidos, bueno, era en la previa un cabeza a cabeza, pero finalmente el expresidente Donald Trump proclamó este martes una victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener 51% de los votos contra 47% de la candidata demócrata. Vamos a tener además un contacto con Zoom desde Estados Unidos y la información, el desarrollo de la información internacional. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a hablar de ciencia y tecnología, sobre todo basándose en experiencias de otros países que han logrado un mayor bienestar paralelo a un desarrollo de la ciencia. Bueno, ¿qué experiencias se pueden replicar acá? ¿Cómo está el desarrollo de la ciencia en nuestro país? Vamos a tener a 2 científicos, una científica, un científico, para dialogar sobre las 8:30 de la mañana. Vamos a estar recibiendo a Carlos Batiani, quien es director del Instituto Pasteur de Montevideo, y también a Isabel Bortagaray, quien es representante de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la República. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Asilo entre Agustina Contucci hasta Felipe Sanguinetti estará cortada la circulación hasta el 11 de noviembre. Urí entre Javier de Viana y 21 de septiembre, el corte será hasta las 13 horas. Humberto I entre Solano López y Leopardi, el corte será hasta las 2 de la tarde. Y Rizal entre Magariño Cervantes y Nicolás Piallo, el corte será hasta las 4 de la tarde y se va a extender hasta el 23 de noviembre. Vean qué soleada que se está en estos momentos la ciudad de Montevideo. Y vamos a comenzar con temas de campaña, porque finalmente se decidió, como ya adelantábamos, que el debate presidencial de cara a la segunda vuelta
entre el candidato presidencial Álvaro Delgado y el candidato Yamandú Orsi será el domingo 17 de noviembre a las 21 horas, según acordaron sus referentes de campaña. Tendrá 5 bloques temáticos que aún no se han dado a conocer de cuáles serían, pero seguramente incluirán economía, salud, educación, según confirmaron a MB Noticias Alejandro Sánchez y Nicolás Martínez, coordinadores de la campaña de Yamandú Orsi y de Álvaro Delgado, respectivamente. Hemos acordado que el debate presidencial se realice el domingo 17 de noviembre. Y bueno, lo hemos comunicado ya con la Corte Electoral, a efecto de decir que tenemos un acuerdo político con respecto al debate, que va a tener 5 bloques de temas diversos y relevantes del país, y que en definitiva sería el 17 el día del debate, así que ya nos hemos comunicado con la Corte nos comunicará en la brevedad a una reunión donde formalizaremos el acuerdo y allí se establecerán todos los detalles inherentes al debate, los temas que están incluidos, los tiempos, etcétera, etcétera. Llegamos a un acuerdo y los dos entendimos que Estudio 9 podía ser el lugar correcto. Sí, es el mismo estudio donde se realizó el debate la vez pasada. Los comandos se sintieron muy cómodos allí también y pensamos que entonces, más allá de que se han recibido otras propuestas que son muy interesantes, por supuesto, y de recibo, pero en realidad acordamos que en ese lugar se podía realizar. Tras la reunión con la Corte Electoral, que aún no tiene fecha definida, comunicarán quiénes serán los periodistas que moderen el espacio, los detalles de los tiempos de exposición que tendrán los candidatos y la dinámica del debate. Ante la consulta de si la instancia es importante para quienes no han decidido su voto, expresaron lo siguiente. No sé si es importante para todos, si define o no, lo dirá la ciudadanía, pero que es importante claramente y a los dos nos sirve. Claro, siempre que, en una democracia, siempre que se conversa y se debate, salimos fortalecidos. El precandidato del candidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, consideró muy preocupantes las críticas del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien también acusó al Frente Amplio de no haberle dado respaldo político y jurídico a la Policía Nacional. Orsi enfatizó que el ministro no debería intervenir en estas discusiones, sino dedicarse a garantizar la seguridad del proceso electoral. Que se juegue de esa forma, alguien que tiene que cuidar mucho las instituciones, que se juegue de esa forma opinando sobre uno de los candidatos, a mí me preocupa porque quiere decir que no se entendió nada. ¿Compromete esa misión que tiene? ¿Cómo? ¿Compromete esa misión que tiene? Bueno, yo me gustaría que recapacitara y viera bien cuál es su rol hoy en el país. No ni hablemos de la situación de la seguridad. No estoy hablando de eso solamente. Pero que alguien, que es ministro del Interior, que tiene que garantizarnos a todos un proceso normal, como siempre ha sido, se la juegue de esa manera, yo nunca lo había visto. Que alguien que está al frente del Ministerio del Interior, que alguien que está al frente de garantizarnos a toda la seguridad, se meta en esta discusión, es una señal de alerta que ojalá la ciudadanía entienda que no es el camino y que le haga recapacitar a alguien que tiene tanta responsabilidad. Orsi dijo que aceptaría participar de una mesa de diálogo que planteó Álvaro Delgado en caso de ser elegido presidente y lamentó que el candidato blanco no lo haya hecho en el gobierno, en el caso de Canelones incluso ordenando que dirigentes blancos locales no apoyen acuerdos. Adelantó además que derogaría la ley de derribo de aviones, que consideró un disparate a contrapelo de cualquier política de combate al narcotráfico. Y el exfiscal Jorge Díaz también reaccionó a los dichos de Martinelli y en su cuenta de X escribió que no es una buena señal que el ministro a cargo de la Policía Nacional envíe mensajes destinados a los integrantes de la fuerza, debatiendo públicamente con uno de los candidatos a la presidencia de la República. Y seguimos en temas políticos porque la ex precandidata colorada, Zaida González, respaldó la candidatura de Yamandú Orsi hacia la segunda vuelta. Además, ayer realizaron una conferencia conjunta dando a conocer este anuncio. Aseguró que el exintendente de Canelones representa ideas vallistas y destacó que se comprometió a tener en cuenta una serie de propuestas de su agrupación que, según dijo, no fueron incluidas en el programa del Partido Colorado. Integro un movimiento nacional dentro del Partido Colorado, cuyos integrantes nos consideramos auténticos representantes del vallismo. Nuestra prioridad política programática es la promoción de la igualdad de género, el combate a la pobreza a través de políticas integrales públicas, potentes, con especial atención
a la vivienda, salud para todos y educación de calidad. Nuestro apoyo a Yamandu Orsi se debe a que está dispuesto a llevar adelante nuestras propuestas programáticas, las que en cambio no fueron recogidas en el programa de nuestro partido, a pesar de nuestros reiterados esfuerzos. Zaida González lidera la agrupación colorada Movimiento Nacional Laura, que se denomina así ya que ese era el seudónimo del expresidente y líder colorado José Valle y Ordóñez en los artículos en los que promovía ideas feministas. En las recientes elecciones nacionales, la lista del Senado, encabezada por González, obtuvo 2.761 votos y formó parte del sublema colorado Unir para Crecer, en el que también estaban las listas al Senado del ex candidato presidencial Andrés Ojeda y de Gustavo Zubía, Robert Silva y Gustavo Osta. Antes, en las internas, la precandidatura de González había obtenido 170 votos. El sindicato judicial reclamó medidas económicas especiales luego del anuncio que hiciera Yamandu Orsi, que en caso de ser presidente iba a implementar préstamos limpiasueldos al personal policial. El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, dijo tener la esperanza de que el compromiso que asumió Orsi con los policías se pueda extender a otras áreas del Estado. Nosotros ya de hace un tiempo ya le habíamos planteado la posibilidad al Banco República de, en el ámbito específicamente de los funcionarios judiciales, de ver algún mecanismo parecido a lo que se está planteando o lo que pudimos leer del acuerdo que hubo con los policías, de un crédito a largo plazo para un poco limpiar los sueldos. En ese momento se nos dijo que no era viable. Nosotros hemos hecho las pesquisas internas y de casi 4.800 funcionarios que es el Poder Judicial, y en el entorno de cerca de 4.000 tienen problemas relacionados al endeudamiento. Por eso creo que es auspicioso este acuerdo que hicieron con la policía, ese compromiso que hizo con la policía, porque seguramente ello se pueda llegar a extender no solo a los policías, sino que a los trabajadores judiciales, y yo creo que al resto de los funcionarios públicos al menos, para que haya un impacto importante en los ingresos de la familia. Elizalde afirmó que hay elementos para extender el compromiso que hizo el candidato frentampista Yamandu Orsi a otros trabajadores del Estado, y resaltó que al ingreso muchos trabajadores judiciales tienen las mismas condiciones salariales que los funcionarios policiales. Por su parte, Orsi no descartó extender estos préstamos llamados limpiasueldos a otras áreas del Estado, pero que la prioridad será el personal policial. Explicó que la plantilla del Ministerio del Interior tiene problemáticas específicas que lo hacen más necesario. Acá había un tema concreto y que tenía que ver con la escasez de recursos humanos por un tema de licencia médica, y una de las situaciones tenía que ver con la situación económica, y por eso lo planteamos. Por supuesto, estamos dispuestos a analizarlo como una estrategia quizá más global o concretamente ver cuál es la situación de los trabajadores del Poder Judicial, sin duda. Fue una salida interesante en su momento porque se pudo resolver. Ahora también vamos a tener que trabajar mucho en el tema de la educación nuestra y la cultura nuestra a la hora de acceder a un crédito y cuáles son cuáles son las estrategias mejores para que no nos descalcemos en una economía que a veces tiene sus sobresaltos. Está buena la idea y estaremos dispuestos a conversar, por supuesto, con todos los elencos. Y ahí está COFE, y está el Poder Judicial, y está el Ministerio del Interior. Y los senadores del Partido Nacional se encuentran de gira por todo el territorio nacional expresando su respaldo a la candidatura de Álvaro Delgado. En la gira por el departamento de Colonia, el exministro de Defensa, Javier García, dijo que el proyecto de la coalición es el que genera certezas y criticó al designado ministro de Economía del Frente Amplio, Gabriel Odone, de quien dijo carece de respaldo. En materia económica, en materia de políticas sociales, en materia de educación, en materia de infraestructura, en todos los ámbitos de la vida del país, los uruguayos saben hacia dónde va la coalición republicana. Solo para tomar la política económica, no solo tenemos fórmula, no solo tenemos plan de gobierno, tenemos el mejor candidato a ministro de Economía que tiene el país, quien se encargó de bajar la inflación a la mitad, tomó una inflación casi en 10 puntos y la bajó a la mitad, como es Diego Labat. Y del otro lado, la incertidumbre. La incertidumbre no solo de tener
un candidato a ministro de Economía que no tiene respaldo ninguno. Ayer le decían, integrantes del MPP, le decían al economista O'Donnell que iba a tener que ir aprendiendo que el MPP era mayoría. Diego Labat representa la conducción económica de la coalición republicana y tiene el respaldo de la coalición republicana en su conjunto. El Poder Ejecutivo reclamó ante la Organización Mundial de Comercio que el país acceda a menores costos de financiamiento internacional y mejores condiciones de acceso a mercados comerciales en virtud de su buen comportamiento ambiental. Así lo destacó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, al participar de la apertura de la Conferencia Regional para la Transformación Sostenible de la Ganadería en América Latina y el Caribe, realizada en Punta del Este. En lugar de tener el enfoque de los castigos cuando no cumplimos determinadas metas ambientales, el enfoque que nosotros proponemos es el de tener premios para aquellos países con mejor comportamiento. En concreto, tener premios cuando un país tiene una mejor conducta ambiental, tener premios en el acceder a un costo de financiamiento menor y también tener premios para aquellos países que tienen una conducta ambiental mejor en lo comercial. Y es algo que hemos presentado, que como gobierno hemos transmitido en el marco de la OMC, el poder acceder a mejores mercados y en mejores condiciones. Pero todavía el camino no ha progresado lo suficiente y creo que en ámbitos como estos, en donde nos encontramos países emergentes, tenemos que ir y empujar por esta idea para que se nos faciliten los mercados cuando tenemos buenos comportamientos ambientales. Vamos a otros temas. Tras la denuncia que un grupo de inversionistas se realizó por estafa contra un ex integrante de Carrasco Polo y de Los Teros por unos 65 millones de dólares, el abogado especialista del sistema financiero, Juan Diana, dijo que el esquema Ponzi o de estafa piramidal como tal no están tipificados como delitos en la legislación uruguaya. Sin embargo, aclaró que este tipo de casos se pueden considerar bajo los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida o estafa. Según los trascendidos de prensa en el correo de estos días, sería una presunta estafa o un esquema Ponzi, ¿no? A ver, ¿en qué consiste esto? Es como dije, en una estafa que consiste en captar depósitos, dinero con promesas de altos rendimientos, muy superior a lo que son de mercado, justamente para atraer, bien, y con ese dinero que se capta, en realidad lo que se hace es engañar a la persona diciendo que se va a invertir eso en el mercado de valores, en la economía real, en distintos negocios, que son los que van a poder supuestamente pagar los altos rendimientos, pero en realidad cuando uno investiga bien, en realidad esos, si hubiese por economía real, mercado de valores o lo que fuere, es imposible de pagar ese rendimiento. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5% en dólares, por ejemplo, mensual, según el esquema, según los casos, cuando una buena rentabilidad en términos anuales es de 7, 8, 9, 10% como máximo. Entonces, con el dinero captado y los intereses prometidos, lo que se hace es, en realidad, cubrirlo con nuevos entrantes y, por tanto, nuevas promesas, ¿no? de altas rentabilidades. Entonces, no hay una gestión real de los activos, de los depósitos captados, bien, sino que se requiere constantemente ir engrosando la base de entrantes para cubrir los rendimientos y, bueno, me voy quedando con una tajada en el medio, ¿no? La ministra de Salud aseguró que el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, intentó una campaña de difamación contra el ministerio y también contra el equipo interventor de la mutualista. Rando adelantó que en breve se harán públicos todos los detalles de la campaña que, según dijo, se intentó orquestar a través del multimedio La R, ex diario La República. La ministra aseguró que su cartera tiene fundamentos probados de las irregularidades administrativas que se denunciaron previo a la intervención de la mutualista CASMU. Rando hizo referencia a trascendidos de prensa que involucran al presidente de la mutualista, doctor Raúl Rodríguez. Esos trascendidos de prensa, yo lo que quisiera comunicar es que tenemos una denuncia con nombre, apellido, con el director general del diario La R o La República, en el cual denuncia al doctor Raúl Rodríguez de proponerle hacer una campaña en la cual difame a los interventores y al Ministerio de Salud Pública respecto a
lo que es el tema de Casmo. Yo creo que los trascendidos de prensa se enmarcan en esta denuncia que hace esta persona con nombre, apellido, teléfono, que la vamos a procesar y que por supuesto va a estar al alcance de todo el mundo cuando se dé las cifras y cuando se dé los informes de los interventores, pero quiero que quede claro que los dichos que se dijeron hacia mi persona son realmente injustos, no son así, y además que se dijo que no teníamos fundamento cuando hablamos de irregularidades en lo administrativo de Casmo. Quiero que quede claro que sí tenemos fundamentos, que sí están las pruebas, que están en los informes de los interventores, que debidamente serán entregados a la prensa, serán entregados al Parlamento y lo van a tener todos, o sea que el tiempo dará la razón. La ministra Rando insistió en negar enfáticamente cualquier tipo de animosidad de la cartera o de los interventores contra las autoridades del Casmo. Y ahora vamos a hablar de plata porque la inflación de octubre se ubicó en 0,57% y hablando en términos interanuales llegó a 5,01%, según destacó este martes el Instituto Nacional de Estadística. Los números que elaboró el INE muestran la evolución de la inflación en los últimos meses y presentan el índice de precios con y sin exclusiones. Las exclusiones son las frutas y verduras frescas y los combustibles y se excluyen por su volatilidad vinculada a diferentes factores. El índice de precios al consumidor con exclusiones muestra una variación de 0,57% mensual y un acumulado inflacionario de 4,81%. Sin exclusiones, este mismo cálculo se ubica en 0,33% mensual y 5,01% anual. Ambas lecturas, aunque levemente diferentes, evidencian una desaceleración del crecimiento inflacionario en lo que va del año, aunque de repetirse la tendencia de los precios con exclusiones, podría volver a acercarse a los picos altos de enero de 2024. Y vamos a un conflicto como ese de la industria láctea que se declaró en conflicto tras la decisión de 2 empresas de enviar a parte de su personal al seguro de paro. El sindicato se reunió con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el viernes convocará una asamblea que fijará un paro de 24 horas. Estamos frente a una situación compleja que se viene dando por una definición de la empresa Coleme, donde de forma unilateral y al margen de la negociación colectiva, en una empresa donde, bueno, ya de larga data, las trabajadoras y los trabajadores frente a las malas gestiones empresariales han venido poniendo el hombro desde 2018, pasando por diferentes situaciones, colocando de sí mismo para que pueda continuarse. Bueno, hoy la empresa toma la decisión de forma unilateral llevar una reestructura adelante, llevando una medida antisindical, colocando a 1/3 de los trabajadores de la plantilla operativa en el seguro de paro, principalmente enviando a los trabajadores afiliados a la dirección del sindicato en su gran mayoría, una actitud en la cual quizás que en el discurso empresarial que les gusta marcar que estamos en un mismo barco donde nosotros no lo compartimos de esa forma, pero bueno, en el discurso de ellos, acá ya están empujando para abajo del barco a los que han puesto y han colocado de sí mismos para encontrar las soluciones a las malas gestiones que han llevado adelante. Méndez dijo que las empresas han violado cláusulas de prevención y solución de conflictos acordada en consejos de salarios. El representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides, espera una respuesta del Estado uruguayo tras las recomendaciones realizadas para mejorar la situación de infancias en centros de breve estadía en INAU. Aseguró que Uruguay necesita dar una respuesta urgente en materia de violencia, ya que 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en hogares donde sus madres sufrieron violencia de género en los últimos 12 meses. Sabemos que en Uruguay 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en un hogar donde su madre ha sido víctima de la violencia en el hogar en los últimos 12 meses. Y los niños, las niñas y los adolescentes que viven esto no son víctimas, sino son víctimas directas y no solamente testigos de esta violencia. Lo que constatamos es que efectivamente esto no es un fenómeno urbano, es un fenómeno que sucede en las diferentes ciudades, también en la zona rural, y que hay una diversidad
diversidad amplia de violencia psicológica, de violencia física que experimentan las niñas, los niños y los adolescentes frente a sus madres y que ellas también lo viven y que de alguna manera quizá lo que constatamos es que eso se va perpetuando. En otros países de la región hay países que tienen situaciones bastante más difíciles, sin embargo, considerando el nivel de desarrollo que tiene Uruguay, podríamos destacar que los datos hablan de una necesidad de respuesta urgente para reducir la violencia en el Uruguay. La justicia brasileña liberó a 10 de las personas uruguayas que se encontraban en prisión, detenidas en Brasil, en Río de Janeiro, tras los incidentes previos al partido entre Peñarol y Botafogo. Aún quedan 12 personas bajo prisión preventiva. Las 10 liberadas pasaron a estar bajo medidas alternativas a la prisión, pero no están autorizadas a salir del territorio brasileño. Deberán permanecer en el país vecino, al menos hasta que se concreten los juicios por los delitos por los que son acusadas. Mientras permanezcan en Brasil, deberán presentarse cada 2 meses ante un juzgado, no podrán concurrir a espectáculos deportivos y deberán fijar domicilio. Los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey también solicitaron la libertad de los 12 hinchas que aún permanecen presos, por lo que en las próximas horas puede haber novedades con respecto a ellos. Madres y padres de alumnos del Liceo 30 del Buceo, junto a concejales vecinales, reclaman incumplimiento del presupuesto participativo votado en 2016 para techar la cancha abierta. La Intendencia transfirió 3 millones de pesos a secundaria, pero el dinero no ha sido utilizado. Nosotros lo que hicimos este año fue como otra vez movilizarnos como para informar a la secundaria de que la necesidad de que se ejecute el proyecto sigue existiendo hasta el día de hoy. Además fue votado y aprobado. En su momento, en el año 2016, cuando el proyecto se presentó, fue el proyecto más votado de todo Montevideo. Y es una necesidad del barrio, es una necesidad de los alumnos y las alumnas, es necesidad de los docentes también, porque en realidad los que hacen gimnasia en horarios donde no se puede estar al sol, están al rayo del sol. Y los alumnos van y vienen, los docentes permanecen todo el tiempo al rayo del sol. Realmente el Consejo Vecinal, por intermedio de que trabajamos dentro de esa comisión del presupuesto participativo, estaba muy preocupado por justamente la gente que había votado. Había que darle una respuesta a la gente que había votado ese proyecto, que el proyecto no se realizaba. Fueron varios los intentos, tanto de la Intendencia como de la comisión del presupuesto participativo de la zona, que citábamos a secundaria y nunca tuvimos la respuesta. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de ciencia y tecnología en nuestro país y sobre todo de qué experiencias podemos aprender. Ya venimos. En este segundo bloque de Medio de Noticias vamos a hablar de ciencia y tecnología, sobre todo pensando en un conversatorio que va a ser esta noche, que va a hablar sobre todo de esos países que tienen una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y que tienen paralelamente un importante desarrollo científico, sobre todo a nivel de la enseñanza en todos los niveles. Y para hablar de eso, sobre todo, cómo está ubicado Uruguay, estamos recibiendo a 2 quienes van a participar de este conversatorio y que además son 2 personas destacadas del ámbito científico. Estamos hablando de Carlos Battiani, quien es director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, y también de Isabel Bortagaray, quien es doctora en ciencias políticas, en políticas públicas, voy a decirlo bien, coordinadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Un gusto que estén esta mañana con nosotros aquí en Medio de Noticias. ¿Cómo andan? Muchas gracias, buen día. Bueno, yo empezaría por preguntar como lo básico, ¿no? ¿Cómo está ubicado Uruguay en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? Isabel. Bueno, se han hecho muchos esfuerzos. Uruguay hoy estamos, en términos de desarrollo institucional, tenemos una institucionalidad mucho más compleja. Tenemos llegada a varias partes del territorio nacional, o sea, estamos mucho más arraigados en todo el territorio, pero nos queda un largo y profundo trecho por recorrer.
Carlos. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el Uruguay es diferente. Creo que claramente los últimos 20 años ha sido 20 años de una pequeña revolución silenciosa. Lo hablábamos antes de estar al aire con Isabel. Creo que la UDELAR ha cambiado muchísimo. Como dice Isabel, hoy tenemos un mapa regional, territorial muy lindo, mucho mejor de lo que era hasta hace poco. Por supuesto que falta. Si uno mira grandes números con respecto a esos países que tú mencionabas, Uruguay tiene 10 veces menos investigadores por habitante activo de lo que debería tener. Tenemos una inversión de por lo menos 5 a 10 veces lo que se precisaría para que Uruguay empiece a estar a la par de la inversión que hacen esos países, que siempre es una inversión pequeña, nunca supera del 2 al 4% del Producto Bruto de un país, lo que va dedicado a ciencia, tecnología e innovación. Entonces estamos hablando de números muy pequeños, pero Uruguay está muy rezagado en eso, y bueno, entonces el cambio hay que acelerarlo. Recién mencionabas cifras, ¿no? Del 2 al 4% en ciencia y tecnología. Acá se está reclamando el 1%. ¿Cómo eso afecta el desarrollo científico y en qué situación estamos hoy en eso, en números? ¿Y cómo es posible poder ampliar? Porque, de hecho, nadie está pensando en un incremento tan grande, ¿no? Yo creo que es un problema de velocidades. Es decir, nosotros podemos pensar, yo me acuerdo, cuando nací hace muchos años, nací en ese Uruguay que se estaba por desarrollar de vuelta. O sea, toda mi vida he crecido con esa sensación de que estamos tratando de desarrollarnos. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Hoy estamos más cerca o estamos más lejos de esos países que tú mencionabas que hace 20 años, 30 años, 40 años? Y lamentablemente, si bien nosotros estamos mejor, ellos están bastante mejor. Entonces la gráfica es divergente. Hay un argentino que acuñó el término que a mí me gusta mucho, de países rezagados. Nosotros vamos quedando cada vez más rezagados. ¿Por qué? Porque esa inversión de 2 a 4 puntos del PBI, en los países que lo hacen bien y que además planifican en qué van a gastar la plata, porque la plata sola no hace la diferencia. El tema es la planificación a largo plazo. Van a otra velocidad que nosotros y van cada vez más rápido. Entonces sus gráficas se van separando en todos los indicadores de nosotros y nosotros quedamos cada vez más lejos. Ese es el verdadero peligro de que los tomadores de decisión no vean que se nos va la vida en esta decisión y que cuanto más demoremos en acelerar nuestro desarrollo científico, tecnológico e innovador, bueno, estamos cada vez más lejos. Les quería preguntar porque la pandemia marcó un antes y un después en muchas cosas, pero sobre todo un antes y un después en la valoración del trabajo científico de los investigadores, incluso de la Universidad de la República, ¿no? Donde, bueno, en los últimos años parece que algunas voces denostaban todo lo que era la inversión en la Universidad de la República y, sin embargo, dio respuesta. Sí, sin duda fue una experiencia, bueno, muy triste y desafiante, pero dejó a la ciencia en el país muy bien parada, ¿no? Yo no estoy tan segura de que eso se mantuvo, de que hoy en día tenemos ese reconocimiento, pero sin dudas fue un momento muy particular y que creo que nos tiene que servir justamente si con esta escasez de recursos se ha logrado lo que se ha logrado, ¿no? En términos de producción de conocimiento endógeno en el país, bueno, tenemos material y pruebas como para pensar lo que podríamos hacer si tenemos más recursos más sostenidos para pasar digamos, se hace mucho hoy en día, ¿no? Pero son cuestiones puntuales, esfuerzos, digamos, muy difíciles de sostener, equipos de gente que, digamos, tenemos gente formada, hemos hecho esfuerzos importantes a nivel de formación de posgrados en el país, pero después no tenemos un mercado que los absorba. Tenemos un sector productivo que necesita mucho más conocimiento para resolver problemas, pero tenemos falta de profesionales y de técnicos en esas empresas pequeñas y medianas. O sea, hay mucha política todavía por hacer, pero sin duda que yo creo que los resultados que tenemos para los magros recursos son muy prometedores. Voy a hacer dos preguntas en una, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que apuntar Uruguay, ¿no? en este desarrollo o en este crecimiento? ¿Y cuáles son los países de referencia? ¿Hacia dónde estamos mirando o tendríamos ese espejo? A ver, yo creo que claramente, es decir,
creo que, y yo no soy un teórico en este tema, pero sí reconozco que haber trabajado con Ricardo Pascale me dio una oportunidad fantástica de aprender en el día a día. Claramente los países que están hoy liderando lo que llamamos países desarrollados, que después quiero hacer un comentario sobre eso, son países que han apostado en algún momento de su historia muy marcadamente a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y son países que quizás no son países que uno pueda decir qué riqueza tienen en cuanto a productos naturales o a lo que sea, sin embargo que han logrado desarrollar la capacidad del ser humano de agregarle valor a la producción, a lo que sea, al conocimiento en general. Entonces creo que esa es la decisión que tiene que tomar Uruguay. Es decir, nosotros vamos a seguir apostando a un poquito más de lo mismo o vamos a ir por un cambio radical en cuanto a decir, bueno, lo fundamental es educación, educación, educación y después invertir en que nuestros profesionales puedan realmente producir conocimiento destacado y valorizar ese conocimiento destacado. Creo que ahí se nos va la vida. Después viene la pregunta de qué es desarrollo. Y yo creo que ahí la palabra de sustentabilidad, sostenibilidad y concepto de una sola salud, donde el desarrollo tiene que ser integral del ser humano, de los animales y del ambiente, y todo de la mano para poder vivir de alguna manera en lo que uno busca, que es la felicidad. Es decir, el desarrollo sin felicidad no va de la mano. Y tenemos que tener presente que una sociedad del conocimiento deja gente al costado del camino. Entonces después hay una presencia importante, y esto Ricardo Pascale me lo recordaba siempre, del rol del Estado en la distribución de la riqueza. Porque las sociedades del conocimiento son sociedades también injustas, porque el conocimiento muchas veces no llega a todo el mundo. Y eso es algo que se ve mucho hasta en esos países que miramos como países modelo. Claro. Y cuando decís de educación, 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 y también te miro a vos, Isabel, ¿en qué niveles, de qué manera se tendría que trabajar? Porque es muy fácil decir educación, sí. Educación, educación. Pero bueno, hay un camino ya recorrido, ¿no? O sea, hoy tenemos, yo doy clases para Tacuarembó, viví en Tacuarembó 8 años, fui parte de la sede de Tacuarembó de la Universidad de la República y sin duda hoy estamos llegando a poblaciones que no accederían a la universidad si no fuera por estas nuevas sedes, ¿no? Este proceso de descentralización. Pero tenemos mucho más camino por recorrer en términos de llegar más lejos, ¿no? Desde las sedes mismos, llegar más lejos, captar estudiantes. Digo, también hay que mirar el sistema educativo en su globalidad y tenemos sin dudas que también hacer esfuerzos de mejorar los vínculos con primaria y secundaria, con territorios más rurales que están fuera de las capitales. Y después darles oportunidad de crecimiento. Ayer justamente daba clase con una estudiante que hace proezas para tomar los cursos y bueno, y después su capacidad o sus oportunidades laborales están muy restringidas, ¿no? Entonces hay muchísima, me parece, política para hacer en términos de llegar más a más gente, mejor, y después de pensar, bueno, cómo es abonar oportunidades laborales a esas capacidades por las que estamos apostando. Claro, porque por un lado está la sobrecalificación cuando se van, bueno, incluso van al exterior a hacer postdoctorados, doctorados y demás. Pero ¿qué pasa con el estudiantado más joven, ¿no? Yo pienso en los niños y niñas que tendrían que acercarse a la ciencia, a la tecnología de una manera mucho más fácil. Y si no se logra ahí, sobre todo para las niñas, ¿no? Que necesitamos ver ejemplos. Exacto. ¿Se está pensando en eso? Si no, es una carrera, ahí va mi opinión, ¿no? Pero digo, parece que es una carrera que perdemos de atrás. Sí, yo creo que es una agenda que está planteada, que tenemos que tomar en coordinación, ¿no? Entre los distintos actores de la educación y de la investigación. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía y también digamos, desde los gobiernos locales, departamentales, ¿no? Exacto. Porque nosotros miramos al país desde Montevideo y Montevideo, digamos, no es lo mismo mirar el país desde Montevideo que mirarlo desde los distintos territorios. Montevideo es mucho más lejos de vuelta que de ida, ¿no? Desde acá las distancias son diferentes. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Sí. Y en lo personal creo que también, una opinión personal, y de vuelta no vengo de la teoría de la educación, sino de lo que uno puede ver, me preocupa mucho la distancia que se está generando entre los sectores privados, tanto en la escuela, en el liceo y ahora en la universidad, con respecto a lo público. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque de alguna manera nosotros tenemos que volver a esa escuela que era de alguna manera accesible para todas y todos,
a esos liceos públicos de tiempo completo. Es decir, nosotros no podemos en el siglo XXI tener gente que realmente no pueda entender el mundo en el que vivimos. Somos un país muy chiquito, somos un país de muy pocos habitantes, no debería ser ni siquiera imaginable que alguien no acceda a educación en Uruguay. Nosotros tenemos que volver a tener indicadores de primer nivel en ese sentido. Esos países de vuelta que aspiramos a ser, sin nombrarlos. Sí, yo te iba a decir, no me lo nombraste nunca. No sé qué problema. Podemos decir países nórdicos, países centroeuropeos, países del sur de Asia, porque nosotros somos muy europeizantes, pero digo, la revolución que está pasando en Asia es brutal. Y en esos países los niños van a escuelas públicas y van a sistemas públicos de educación. Bien, no vamos a terminar este tema acá porque bueno, está el conversatorio esta tarde a las 7 de la tarde allí en el espacio Colabora por el grupo Ayuí Pensando Cosas. Así que bueno, le agradecemos a Isabel Bortagaray y Carlos Battiani por estos minutos y por ilustrarnos en este tema tan importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Y nosotros ahora seguimos adelante con la información y esta vez nos está convocando Juliana Perdomo desde Exteriores. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Los convoco en esta mañana para hablar de una novedad que se va a realizar por parte del Ejército y AGESIC, la primera edición de Uruguay Ciberseguro, un evento que se desarrolla tanto en la mañana de hoy como en la de este jueves de 9 a 13 horas. Y para comentarles todos los detalles estamos con el coronel Pedro Gómez, encargado de la unidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este evento tan novedoso? Primera vez a nivel nacional. Primero que nada, muchas gracias por difundir este trabajo del equipo de la comunidad de ciberseguridad del Uruguay, gestionado por AGESIC y nosotros en un rol esta vez de apoyo. Sí, es verdad, es el primer ejercicio Uruguay Ciberseguro en el cual todas las entidades públicas, privadas y de la academia se reúnen para realizar ejercicios de simulación virtual para probar nuestras técnicas de ciberseguridad y en nuestro caso de ciberdefensa. ¿Cuántos van a estar participando, tanto hoy como mañana? Van a ser 24 técnicos directamente involucrados en la resolución de los problemas que le vamos a presentar, pero tenemos un equipo por detrás de otras 20 personas, técnicos en distintas funciones que van a estar apoyando la ejecución del ejercicio. ¿De qué se trata esta simulación que van a llevar adelante? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar en lo que se llama un Cyber Range. Es un ambiente virtual en el cual se va a crear una empresa modelo de una infraestructura de información crítica, la cual va a ser tomada por un grupo de ciberamenaza y nosotros como comunidad en un centro de operaciones de ciberseguridad vamos a buscar solucionar y recuperar el control y después analizar qué fue lo que sucedió para poder recuperar la empresa y que siga funcionando. Vamos a decir así, es como que si tomara Antel, nosotros la vamos a recuperar el control y la vamos a dejar funcionando. Eso va a suceder hoy. En el día de mañana cambia un poco más porque ya vamos a trabajar con infraestructuras críticas en el mundo físico. Si bien va a ser también un ejercicio digital, vamos a simular un escenario en que un barco que está transitando las aguas del Uruguay, del Río de la Plata, es tomado por un grupo que van a ser la mitad del equipo que está hoy trabajando, van a ser el equipo rojo, van a tomar el control de ese barco y van a amenazar con hacer derrames de petróleo en las aguas. Hay otro grupo azul que es la defensa y va a tratar de recuperar el barco y esperemos que lo haga con éxito. Entonces esto lo que hace es prepararnos para defensas de infraestructuras críticas en el mundo real que, por supuesto, después tenemos que escalarlas a los escenarios sensibles que hay en cuanto a energía, salud, financieros aquí en nuestro país. Coronel, para finalizar, le consulto cómo es el trabajo diario de la unidad. Se reciben muchos ataques informáticos. ¿Uruguay realmente está preparado para hacerle frente a este tipo de situaciones? El Uruguay, como todo país que está en el dominio digital, tiene incidentes y se reciben ataques y existen amenazas a los que estamos expuestos 24/7. Nuestro trabajo particularmente en la unidad de ciberdefensa del Ejército es proteger la infraestructura del Ejército, proteger la red del Ejército, pero integramos el sistema de alerta nacional. Por lo tanto, detectada una
luz roja, algún incidente que se esté desarrollando, o si llega el caso de que sea un ataque comprobado, nosotros inmediatamente comunicamos tanto a GESIC como al Centro de Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, y ahí trabajamos en comunidad para, con nuestros medios y nuestras capacidades, apoyar al trabajo. Evidentemente que hay responsabilidades que escapan a la defensa y que son de seguridad o que son de seguridad nacional en el plano de seguridad interior, que por ámbitos de jurisdicción son de ellos. Pero en un punto todos trabajamos mancomunadamente para mantener al Uruguay seguro. Y sí, el Uruguay tiene un sistema que es un modelo gestionado por AGESIC que nos guía y es un sistema que nos brinda la protección. Ahora, como lo decimos en nuestra rama, no estamos nunca 100% seguros. Todos los días están mutando las amenazas, están avanzando, y los programas, el software va cambiando y bueno, hay que estar preparado y estar atento a que pueden haber brechas. Nunca estamos 100% seguros, pero vamos a ser 99% seguros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y es un gusto tenerlos acá y estamos a las órdenes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del coronel Pedro Gómez a propósito de este evento. Les reitero que se realiza hoy y mañana y una evaluación de cómo se viene trabajando durante el año. Y novedades de Estados Unidos porque justamente este martes el expresidente Donald Trump aseguró y proclamó su victoria frente a su contrincante de Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales que aún falta confirmar los datos finales. Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada como esto, dijo el expresidente al público. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, proclamó su victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales, pero aún falta confirmar los datos finales. Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada como esto, dijo el expresidente al público. Acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña, Trump fue recibido por cientos de sus seguidores en el centro de convenciones del condado Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach. Haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente, dijo el expresidente ante los gritos de histeria que han inundado el lugar a lo largo de la noche tras la victoria que ha logrado en el estado clave de Carolina del Norte y Georgia y los buenos resultados parciales en el estado crucial de Pensilvania. Y como veíamos, Donald Trump se declaró ganador de las elecciones en Estados Unidos, pero para tener una visión desde allí, estamos recibiendo con muchísimo gusto al periodista uruguayo radicado hace muchos años en Estados Unidos, Jorge Rubiski. Un placer tenerte con nosotros esta mañana. Para mí estar con ustedes. Digamos una pequeña observación. A ver. Será la era dorada de Estados Unidos. Para mí la frase más importante de lo que dijo Trump al saber que había ganado. Lo dijo antes que se supiera que ya había obtenido más de los 270 votos electorales que necesitaban. Entonces, ahí arranca un elemento importantísimo porque lo que tengo mi duda es que lo pueda lograr. Porque hay algunos factores que estuvieron en juego en estas elecciones que la hacen diferente al resto de las de Estados Unidos. Digamos que él ya ganó y perdió y volvió a ganar. ¿Qué significa esto? Es el mismo de antes, es el que comienza ahora. La campaña electoral se vio a un hombre mucho más agresivo de lo que fue anteriormente. Entonces no estamos frente a un momento común en la historia política de los Estados Unidos, sino estamos en un momento importantísimo, porque hay muchísimas cosas en juego que afectan a los Estados Unidos, que es la que decidió, porque los temas centrales fueron discutidos en Estados Unidos, y al mundo, porque me han llamado una cantidad de medios, y a veces me sorprendí, porque digo, es tan importante la elección de Estados Unidos en el mundo que a todo el mundo, a todo ese mundo le interesa saber qué pasa, los por qué, hacia dónde van, que a veces me pongo a pensar si no es necesario que se haga una votación universal del mundo a que hago referencia,
para elegir el presidente de los Claro, Estados Unidos. y en este caso, ¿qué pensás que determinó el voto favorable a Trump? El voto favorable a Trump se determinó en determinadas regiones de Estados Unidos, ahí no hubo mucha novedad. Pero creo que dos factores importantes hubo que creo son importantísimos. Democracia, increíble esto, ¿no? Porque Estados Unidos se vanagloria de ser el país más democrático del mundo, y economía. Estos dos incidieron. Democracia, porque Trump apareció a los ojos fundamentalmente del Partido Demócrata como alguien que puede quebrar la historia democrática de este país. Y estuvo planteado, en la campaña de Kamala Harris se hizo hincapié continuamente que las instituciones norteamericanas están en peligro ante el triunfo de Trump. Ahora, el triunfo es efectivo. Vamos a ver qué es. Y el otro tema, que no es menor, es el de la economía. Si bien los números en los últimos 2 años fueron favorables, Estados Unidos vive una inflación a la cual no estaba acostumbrado a vivir. Y eso creo que fue el otro gran factor que determinó este triunfo de Trump. Trump no promete una igualdad social, vamos a aclarar porque él está lejísimo de eso, pero sí promete salvar la economía norteamericana, que no tiene por qué salvarla, sigue siendo el primer país económicamente más poderoso del mundo, pero esto golpeó adentro. Es decir, una inflación, yo hace 24 años que vivo acá, una inflación que no había visto hasta ahora y que hizo tambalear los sectores más atrasados de la sociedad, que fueron los que determinaron las elecciones. Hay otros temas, como el caso de inmigración, el tema de las mujeres y el aborto, que estuvieron ahí presentes. Pero creo que los dos primeros que nombré, fueron los más importantes. Recién a las 5 de la mañana de acá, 7 horas de Uruguay, fue que se supo que Trump había ganado. Él anunció que había ganado porque Fox News, que es una cadena fina, había dicho que había ganado la elección y así fue efectivamente. Claro, Sí. tenemos nada, un minutito más, pero te quería preguntar qué se puede esperar del segundo mandato y sobre todo si va a cumplir alguna de las promesas de campaña como la deportación a migrantes. Algunas las va a cumplir, esa es una de ellas. Te llevo, esa es importantísima porque en Estados Unidos es un tema clave. Él anuncia expulsión de la cantidad de inmigrantes, lo cual va a generar un problema tremendo en los Estados Unidos. Porque los inmigrantes no son personas que andan ambulando por el país, es decir, como zombies, no. Hay gente que trabaja. Al ser despedidos, van a tener que llenar esos espacios que solo lo llenan eso. Pero creo que lo más importante para el Uruguay y el mundo es qué va a pasar a nivel internacional. Y aquí hay grandes incógnitas. El primero son las dos guerras. Las dos guerras. Yo creo que Zelensky no va a estar muy tranquilo con lo que está pasando acá. Y ya hay expresiones de gente muy cercana a Putin que festejan a su manera el triunfo de Trump. Entonces, por ahí va lo internacional. Pero Europa, Estados Unidos, el líder de la OTAN está metida en la guerra de Ucrania. Trump le dijo a Zelensky que él resolvía la guerra en 2 semanas, o sea que a febrero del año que viene estaría resuelta la guerra y uno pregunta cómo va a ser, porque Rusia no pudo resolver la guerra en casi 3 años, y sin embargo él en 2 semanas lo va a resolver. Pasa por ahí. Y en América Latina, y te termino, porque creo que lo más importante para nosotros, es como el triunfo de Bolsonaro, de Bukele y de Milei. Aunque no es igual a ellos, con Bolsonaro tuvo mucha afinidad, hay afinidad con Milei y hay afinidad con Bukele. Esto te da un panorama. Por lo tanto, no son vientos favorables para algunos sistemas políticos de América Latina, por ejemplo, como Brasil o Venezuela. Yo creo que te doy un pantallazo muy general, da para un análisis mucho más profundo. Que seguramente lo vamos a tener contigo un poco más adelante. Jorge Robinsky, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo para todos ustedes. Igual para ti. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad a las 8 en punto. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.